Ahora, chiquillos, tengo a un Camilinix 27. ¿Saben quién será? Ese es el Hola, Camilo, profesor. lo que siempre se pone ese Camilo. nombre. Nelson. Camilo Nelson. Pensé que nadie hablaría. Ya. Que antiguo es como medio Pokémon, ¿no? Nelson, ya. Listo. Ya, ok. Gracias, chiquillos. Bien. Hola, ¿cómo están? De nuevo. Un poco chico. Chiquillos, les cuento. Hola, profesor. Hola. ¿Cuánto tiempo? Les cuento. Lo que vamos a hacer a continuación. A ver, primero, ¿les quedaron alguna duda, alguna consulta en la clase anterior? Lo que estuvimos viendo sobre el comercio a fines de la Edad Media. ¿Les quedaron alguna duda, alguna consulta? ¿O quedó todo bastante claro? Yo, ¿todo claro? ¿Cómo? Claro. ¿Sí? ¿Quedó claro, Cristian?
Ya, si a Cristian le quedó claro, entonces podemos seguir, no hay problema. Bien, chiquillos. Como les decía, esto, a ver, lo importante es que tengamos claro como todo, ¿ya? Todo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ahí me están preguntando, a ver, veamos, dice, ya, buena pregunta, Ignacio. Muy buena pregunta. En ese tiempo España era Castilla y Aragón, más que eso. España eran varios reinos, varios reinos. España estaba dividido. Eh, España estaba dividido, ¿ya? En varios reinos, no era un estado unificado, ¿ya? A ver si les puedo mostrar un mapa. Vamos. Eh, eh, este. Ya, este me va a servir. Eh, 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 aquí. Veamos. Y aquí estamos acá. Escritorio, aquí. Ya. Me preguntan si España era Castilla y Aragón, me pregunta Ignacio Hola de nuevo, Paso. profesor. Hola, me pregunta. Profesor, me había sacado porque se me había caído el wifi justo. Sí, no, tranquilo, no hay problema. No hay problema, tranquilo. Ok. Ya, chicos, me pregunta Ignacio Sasso, me dice, profe, en ese tiempo España y Castilla, España era Castilla y Aragón. Me decía, había una división de varios reinos, de hecho les voy a mostrar a continuación que se estaba buscando ahora, estaba buscando un mapa de España. España era esto, ¿ya? Entonces estaba la corona de Aragón, estaba el reino de Castilla, estaba el reino de Navarra, el reino de León, y además también estaba Portugal. ¿Ya? Y al sur de la península ibérica estaba todo lo que es el territorio del... ¿qué se pasó? ¿Qué hice ahora? No. Ahí sí. Estaba el reino de Al-Andalus, que era el reino musulmán, que estaba en la península ibérica. ¿Ya? Antes de, estamos hablando como en el 1490 aproximadamente, se forma una alianza entre la corona de Aragón y el reino de Castilla y se casa Fernando de Aragón con Isabel de Castilla y forman ya un reino mucho más grande que posteriormente va a unir el reino también al reino de León y que eso
y ya hacia recién, por ahí, por el siglo XVI, XVII, van a anexar el reino de Navarra, y eso va a formar lo que es España actualmente, ¿ya? Pero para esta época medieval de la Baja Edad Media, estamos frente a estas características de España, ¿ya? Como pueden ver, no es un territorio unificado, ¿ya? Son varios reinos, ¿ya? Ya. Entonces, sí, ahí responde su pregunta, Ignacio, ¿sí? Super. Ya. Chiquillos, en síntesis, lo que en la hora anterior terminamos de ver las características del comercio durante la Baja Edad Media, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a observar un video, aproximadamente unos 12 minutos de duración, y vamos a... vamos a observar el video y luego vamos a hacer una síntesis ya de lo que hemos revisado hasta ahora de esto. Hola, ¿estáis ahí? Muy buenas, queridos alumnos. Pues mirad, me encontraba manejando una aplicación que acabo de descargarme que es fascinante para nuestro vídeo de historia. Es una aplicación que se conecta a internet para viajar en el tiempo. Sí, como suena, viajar en el tiempo. Algo que aún no he probado porque estoy probando la aplicación, pero creo que va a funcionar y lo vamos a probar ahora. Lo primero que quiero hacer es ambientar con un poquito de música nuestro viaje en el tiempo. Esperamos un momentito y... Ahora estamos listos para hacer nuestro viaje. Según mis cálculos vamos a aparecer en la Baja Edad Media en el año 1004 después de Cristo, en una ciudad medieval que nos va a enseñar muchas de las características que vamos a ver en el vídeo de hoy. Dejadme que haga unos cálculos, en muy poquito vamos a aparecer. Ahora. ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos en la Baja Edad Media! Pero esto no es una ciudad. Creo que he fallado en mis cálculos. Creo que no hemos aparecido en la ciudad que deberíamos. Esto parece un campo. Un campo, pero... ¿Y esos soldados? ¿Y esas picas? ¿Y banderas? Esto es un campo de batalla. Creo que me he equivocado y podemos estar en peligro. Parece una guerra. Creo que esto es una guerra, esto es un campo de batalla. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Oh, que vienen. Oh, ¡socorro! Uf, menos mal que he podido salir a tiempo. Voy a dejar la aplicación aquí y creo que no voy a volver a tocarla hasta que no sepa controlarla. Bueno, después de este ruinoso viaje en el tiempo, ahora sí vamos a continuar con nuestro vídeo. Hoy nos vamos a centrar en el estudio de la Baja Edad Media, centrándonos en las ciudades como núcleo urbano, económico, social y político, de cambio en estas transformaciones que se producen en el siglo XI y que van a ser llamadas la Baja Edad Media. Pues bien, el vídeo de hoy se titula así. Pues bien, vamos a continuar estudiando el tema 3, la Baja Edad Media, centrándonos ahora en el punto 2, el renacer de las ciudades, porque vamos a estudiar que las ciudades van a ser un nuevo motor económico, cultural y social de esta Baja Edad Media. Y lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de transformaciones se van a producir en estas ciudades, en este siglo XI, en esta Baja Edad Media, para que de pronto las ciudades se conviertan en este núcleo tan importante dentro de la vida de esta época de la Edad Media. Pues bien, las nuevas condiciones que ocurren en torno al siglo XI, el fin de las invasiones extranjeras, la estabilidad política que ello conlleva, la reactivación del comercio, etcétera, van a hacer que los núcleos urbanos, los cuales se encuentran despoblados desde el final del Imperio Romano, debido a estas condiciones que ya estudiamos en el feudalismo, vuelvan a estar poblados en lo que podemos llamar una revolución urbana. ¿Y cuál es el centro de esta revolución que va a producirse en la Baja Edad Media en las ciudades?
Pues unos barrios de comerciantes y artesanos que vamos a llamar burgos y en los cuales sus habitantes van a ser llamados burgueses. Estos nuevos barrios se van a construir generalmente fuera de las murallas, extendiendo los límites urbanos y llevando el centro económico de las ciudades a ellos. Van a ser los burgos y sus habitantes van a ser el nuevo motor de la economía de esta Baja Edad Media. Una clase social, los burgueses, que van a protagonizar los principales cambios de toda esta etapa, unos cambios que van a dejar atrás el feudalismo y que nos van a adentrar en el mundo moderno. Estos burgueses, como ya sabemos, son pertenecientes al Estado llano, es decir, son personas que dentro de la sociedad feudal, que aún en esta época perdura, no tienen privilegios, porque no son ni nobles ni pertenecen al clero. Entonces, ¿cuáles eran las aspiraciones de estos burgueses? Pues liberarse del dominio de los señores feudales y tener una mayor libertad política y, sobre todo, una libertad económica para poder comerciar. ¿Con quiénes van a congeniar mejor estos burgueses? Pues fundamentalmente con los reyes. ¿Por qué? Pues porque los reyes también en esta etapa van a buscar liberarse de la dependencia de los señores feudales y para ello van a abrazar a los burgueses. ¿Cuál va a ser el acuerdo al que van a llegar cada uno de ellos? Pues mientras los reyes van a entregarle privilegios políticos, por ejemplo, el gobierno de las ciudades, y privilegios económicos, por ejemplo, la libertad económica a los burgueses, estos, es decir, las ciudades, cuyos representantes son los burgueses, van a pagar unos impuestos al rey por estos privilegios. Por lo tanto, si los burgueses van a tener el poder político de las ciudades, van a ejercer su gobierno. ¿Mediante qué? Pues mediante un concejo que es una asamblea de burgueses, los cuales van a ser llamados concejales y que van a trabajar en el ayuntamiento. ¿Quién va a estar a la cabeza de este concejo y de estos concejales? Pues el alcalde, una persona que va a detentar el poder político, que va a ser burgués y que va a gobernar las ciudades. En las ciudades, como ya sabemos, ejercían su labor económico, primero comerciantes y artesanos, ser llamados la pequeña burguesía, y luego aquellas personas de la burguesía que van a tener más poder. Van a ser los grandes mercaderes y los banqueros, que a su vez ocupaban cargos políticos, por ejemplo, concejales, alcaldes, etc., y también se relacionaban con la nobleza de los feudos, la cual todavía sigue existiendo, a pesar de que en este tema no la vamos a estudiar. Los artesanos y comerciantes pertenecientes a la pequeña burguesía se asociaban en gremios. Los gremios eran asociaciones de comerciantes del mismo trabajo, por ejemplo, gremio de carpinteros, gremio de artesanos, panaderos, etc., que van a controlar todo lo referente a este oficio, por ejemplo, imponiendo normas, precios, cantidad de producción, sueldos, técnicas, etc., que además se reunían todos en una misma calle para dar luego nombre a muchas de estas calles que se llaman, por ejemplo, calle de los carpinteros, calle de los artesanos, etc. ¿Cómo eran las ciudades medievales? Pues podemos hacer ahora un breve recorrido por sus características principales. La ciudad medieval principalmente está rodeada por una gran muralla defensiva en la que varias puertas abrirán a los caminos importantes. El trazado urbano será irregular y sinuoso, existiendo casas sin ningún tipo de planificación. Los ciudadanos se distribuirán en barrios y uno de ellos serán los barrios de comerciantes llamados burgos. El centro de la vida urbana de la ciudad la ocupará la Plaza Mayor, en la que nos encontraremos con los edificios representativos, realizados en piedra, con grandes y bonitos balcones. También en el centro urbano nos encontraremos con un castillo o también con una iglesia o catedral, dependiendo de la ciudad. El centro económico de la ciudad medieval será
el mercado, en el cual comerciantes y mercaderes realizarán sus actividades económicas. En las ciudades la economía dependía fundamentalmente de las transacciones económicas, es decir, del comercio. Como ya sabemos, la agricultura y la ganadería va a quedarse en esta economía agrícola perteneciente al feudalismo. Una vez vistas las características de la economía urbana, vamos a continuar adentrándonos en el estudio de la ciudad bajo medieval, centrándonos ahora en su cultura. ¿Por qué? Porque la ciudad en la Baja Edad Media va a ser un importantísimo centro cultural de este periodo de la Edad Media. A partir del siglo XI, la cultura va a comenzar a salir de los monasterios y va a invadir las ciudades. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por una razón, y es que la burguesía va a comenzar a demandar una mejor educación para el buen desarrollo de sus negocios y para la educación de sus hijos. Como ya sabemos, durante la Alta Edad Media la cultura estaba fundamentalmente en los monasterios, en los cuales se transcribían y se estudiaban los conocimientos clásicos. La nobleza, los señores feudales no demandaban cultura. La burguesía, cuya razón es la de ganar dinero, sí que va a empezar a demandar el estudio de la economía, el estudio del derecho, para el buen desarrollo de sus negocios. Ello va a hacer que la burguesía sea una clase social culta. Y también va a potenciar la creación de nuevos centros de enseñanza, ahora ya no en los monasterios, sino en las ciudades. Estos centros de enseñanza van a ser fundamentalmente dos. Primero, unas escuelas catedralicias que van a ser para los niños de la burguesía, y por último, los grandes centros de la cultura de la Baja Edad Media van a ser las universidades. Sí, las universidades que hoy en día conocemos, porque nacieron en esta época, en la Baja Edad Media, en la cual se va a dar una educación laica para los jóvenes de la clase alta burguesa y en la que se va a estudiar derecho, contabilidad, artes o medicina. Las universidades van a comenzar a expandirse por toda Europa a partir del siglo XIII. Además, una de las características de esta cultura urbana es que, debido a los nuevos conocimientos que la burguesía, que estas universidades van a demandar, van a empezar a llegar muchísimos conocimientos de Oriente a Europa. Uno de estos ejemplos de conocimientos desde Oriente a Europa es el de los números árabes. Los europeos van a comenzar a usar los números árabes por encima de los números romanos por su facilidad de uso y sobre todo por el número 0, el cual no existe en la numeración romana. Más conocimiento científico que empezaron a llegar a Europa desde Oriente, por ejemplo, el uso de la pólvora, cuyo origen es China, o sobre todo también, como invento chino, el papel, que comenzó a sustituir al pergamino en Europa en el siglo XII. Y podríamos numerar muchísimas invenciones y avances que van a aparecer en la Baja Edad Media en Europa debido sobre todo a esta implicación de la burguesía en la ciencia, en la cultura y en los saberes.
Por ejemplo, en la Baja Edad Media se comenzó a medir el tiempo con el reloj. Tenemos aquí en imagen, por ejemplo, el reloj de Praga, uno de los numerosos relojes astrológicos que aún continúan existiendo y que se construyeron entre los siglos XIV y XV. Además, se desarrollaron las técnicas de navegación, el astrolabio, la brújula, las cartas de navegación, que van a ser fundamentales para que al final de la Baja Edad Media los reinos europeos comiencen a viajar y a descubrir nuevos territorios. Es decir, en la Baja Edad Media nos vamos a encontrar con una serie de inventos debido a la implicación de la burguesía en la cultura y en la ciencia que van a revolucionar la vida urbana. Por ejemplo, el uso de las gafas, el tenedor, los botones o el reloj. Bueno, y con esto damos por concluido el estudio de las ciudades como centro económico y como centro cultural de la Baja Edad Media. Espero que nos haya quedado claro las características de la economía urbana y sobre todo de la revolución cultural que supuso la implicación de la burguesía en esta cultura. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Bien, chiquillos. Qué autorreferente el colega que se pone aplausos. Bien, ¿qué les pareció el video? Bien. Bien, bien. Partimos con algo. Voy a terminar de agregar a algunas personas que se me pasaron. Ya. ¿Qué les pareció el video? ¿Bien? ¿Sí? Muy complejo, muy complicado, no tan complejo, no tan complicado. ¿Qué les pareció? A ver, lo importante acá es que podamos entender lo siguiente. Voy a ver. Lo importante es que entendamos lo siguiente, ¿ya? Todo lo que estaba antes del resurgimiento de las ciudades, estaba encerrado, perdón, en una estructura, ay, perdón. Estaba todo concentrado en el feudo, ¿ya? En el feudo. Sin embargo, a partir del siglo XI, van a haber una serie de mejoras agrícolas que lo que permitió fue mejorar la producción. Y este aumento de la producción permitió entonces que con este desarrollo hubiese, obviamente, una posibilidad de hacer intercambio, un comercio, entre una localidad y otra. ¿Ya? Eso es la base. Esto es la base de estos cambios, de estas transformaciones. Esto es, ¿ya? ¿Dónde se preguntarán ustedes? Bueno, esto se dio al interior de unos espacios determinados, al interior de los mismos feudos, porque esto no ocurre en el aire, esto ocurre en un espacio determinado. ¿Cuál es este espacio determinado? Este espacio van a ser los burgos, que si nosotros nos ponemos ciudades. Si nosotros nos ponemos precisos, en realidad son ciudades, ¿ya? Tienen otro nombre, pero son ciudades al fin y al cabo, ¿ya? Y va a ser entonces en estos burgos, especialmente en un lugar determinado de estos burgos, que van a ser los mercados, donde se van a hacer el intercambio
de este aumento de la producción que se va a ir dando hacia fines del siglo XI. Y esto lo vamos a notar aquí, en el siglo XI, en algunas partes del siglo XII, ¿ya? Algunas partes del siglo XII. Esto es la base de todo. Esto es la base de todo, ¿ya? Donde en estos espacios determinados, como les decía, estos burgos, van a tomar importancia los habitantes de estos burgos. ¿Quiénes son estos habitantes de estos burgos? Los burgueses, ¿ya? Los burgueses, que van a contar con la característica de que van a dedicarse a principalmente dos actividades. Una va a ser el comercio y la otra va a ser el desarrollo del artesanado, ¿ya? Que en sus orígenes eran artesanos y eran comerciantes. Artesanos y comerciantes, ¿ya? Sin embargo, los burgueses van a tener una gran importancia porque lo que van a hacer, van a formar una alianza con los reyes para ir disminuyendo ¿ya? Forman una alianza con los reyes para disminuir el poder de los señores feudales. Entonces, en la medida en que comienza a descender, a bajar el poder o la importancia de los señores feudales, va a ir aumentando el poder o la importancia de los reyes, ¿ya? Aquí estamos hablando de estamos hablando de ¿ya? Estamos hablando que va a aumentar el poder de los reyes y va a aumentar el poder también de los burgueses con esta alianza con los reyes, obviamente, ¿ya? Va a ir aumentando esto. Sin embargo, este desarrollo va obviamente a tener otro tipo de consecuencias, como cuáles. Por ejemplo, el desarrollo económico, pero también va a tener el establecimiento de un nuevo sistema social. ¿Cuál es este sistema social? Es un sistema social de tipo estamental. ¿En qué consistía esto? Lo mencionamos en la clase anterior, o en un par de clases atrás, donde la sociedad está estructurada de forma piramidal, en donde hay unos grupos que forman parte del segmento superior, que van a ser los grupos que dijimos en su momento que eran los grupos privilegiados, entre los cuales está la nobleza y el clero, ¿ya? Los privilegiados, la nobleza y clero. Y están los del segmento inferior, que son los no privilegiados, donde va a estar la burguesía, los artesanos, los campesinos, entre otros. ¿Ya? Esta estructura social se va a mantener hasta aproximadamente el siglo XVIII, ¿ya? Incluso en algunas partes del mundo hasta el siglo XX. ¿Ya? Chiquillos, aguántenme un minuto, voy a buscar el cargador del computador.
Ya, ahora sí. Entonces, esta estructura social se va a mantener hacia aproximadamente el siglo XVIII, incluso en algunas partes se va a mantener hasta el siglo XX, ¿ya? Esta estructura de tipo estamental. Pero uno de los puntos más significativos que mencionamos en esta unidad fue el comercio. Y el comercio especialmente, lo habíamos dicho y le puse bastante énfasis en la hora anterior, era este comercio no solamente a nivel local, sino que el comercio de larga distancia. ¿Por qué? Porque para los europeos, y sobre todo a partir del contacto que se estableció con Oriente, producto, y esto se inició con lo que revisamos nosotros en la unidad anterior, producto de las cruzadas, es que como que, perdón la forma de expresarlo, pero es como que los europeos le tomaron el gusto a productos de Oriente, como cuáles. Algunos productos como por ejemplo, y van a ser los dos principales productos, que fue la seda desde Oriente, ¿ya? Desde el extremo Oriente, desde China, y las especias o los condimentos, ¿ya? Desde especias. Las especias o condimentos, ¿ya? Desde Oriente también, pero no tan lejano como el caso de China, ¿ya? Por lo tanto, para establecer esto, se formaron distintas estructuras, distintas características, distintas organizaciones comerciales, y de esa forma, entonces, el comercio tomó una parte súper importante dentro de la vida de los europeos, trayendo estos productos desde Oriente o desde Extremo Oriente hacia las ciudades europeas, principalmente las ciudades italianas, que estaban en los puertos, recibían estos productos y de ahí se trasladaban hacia el centro de Europa, hacia las ferias, hacia los mercados de los distintos burgos, ¿ya? Lamentablemente, hacia mediados del siglo XV, y con esto vamos a ir cerrando, del siglo XV, se interrumpirá producto de la caída del Imperio Bizantino en 1453, y eso va a provocar un corte en el comercio a larga distancia hacia Oriente, es decir, cuando solamente lo único que tenían que hacer era desplazarse desde Occidente hacia Oriente, o desde oeste a este. Por lo tanto, debieron buscar alternativas a estas rutas comerciales, y una propuesta fue la de los portugueses que, dígame, ¿quién me habla? ¿Nadie? ¿Por qué escuché una voz? Oh, estoy mal. Entonces se buscó una alternativa, viajar desde Occidente hacia Oriente por el sur de África, que fue la ruta portuguesa, y la otra, que era mucho más atrevida, que fue la de Cristóbal Colón en 1492, de viajar desde oeste, más hacia el oeste, pero pensando en que le iba a dar la vuelta y iba a aparecer por el otro lado llegando a China, ¿ya? Pero eso, como le dije la hora anterior, eso ya corresponde a octavo básico y no acepto. Chiquillos, dudas, consultas. A mí me quedó claro. Qué Además bueno. lo tengo todo escrito como en resúmenes. Perfecto. Así que esto va a estar todo después arriba, así que no hay problema, los videos arriba, todo cargado. Así que eso, chiquillos, nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, cuídense,
Recuerden, va a estar la prueba vía abierta para que la puedan revisar, la pueden hacer hasta el 8 de septiembre. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, profe. Chao, chao.